Las 7 iglesias tienen una connotación muy especial. Cada una nos muestra una etapa de lo que pasó la iglesia. Y claro está que en aquellos tiempos, después de Jesús, la iglesia en el siglo I estuvo en su auge, ¿no? Hacia arriba estuvo la iglesia, con sanidades, con prodigios. Dice que Pedro pasaba por las calles y solo su sombra tocaba, dice, a los enfermos y sanaba, ¿verdad? Por eso hay una alabanza, dice, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Alguien sabe esa alabanza? Con la sombra, yo nomás, de aquel siglo I, la alabanza era en la sombra de Pedro, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra. No, el Benji es de mi club. Ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nadie sabe, ¿de verdad? Ya, entonces vamos a aplaudir, me van a acompañar, ¿ya? Así. Así. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Muy bien, un aplauso. Y así venían muchas alabanzas más acerca de Juan, ¿verdad? ¿Cómo era de Juan? Alabaré, alabaré, alabaré. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor, ¿verdad? Que también se cantaba en otros lugares. Unos cantaban, otros danzaban y todos alababan al Señor. Y así esas alabanzas que las hemos ido cantando. Y en aquel tiempo era pues locura cantar por la sombra de Pedro, porque era un ritmo tropical y en las vigilias era horas que teníamos que ministrar hasta que nos toque la sombra, ¿no? Y la sombra, y no era la sombra, y tampoco, no era la sombra, y estábamos así toda la noche cantando. Pero el Señor está llamando nuevamente a su iglesia para que podamos velar, ¿verdad? Pero no solamente aquí reunidos, ahora lo que tenemos que hacer es velar en nuestras casas, porque el enemigo está rondando nuestras casas. Él está rondando tu hogar, está rondando tu negocio, está rondando tu trabajo. Por eso el enemigo viene y te flechea, te molesta. Con cualquier persona te va a molestar, con tu familia, con los más allegados, con el que menos piensas, con quien sea el enemigo va a estar siempre mandándote dardos para que tú puedas recibir esos dardos y pensar, no he orado, por eso me está yendo mal. No he salido orando de mi casa, por eso me he tropezado y me he caído. No es, todas esas cosas empezamos a pensar, pensando que el Señor se ha alejado de nosotros, pensando que el Señor se ha ido y se ha enojado con nosotros y que nos va a mandar un rayo y que estamos en juicio. Nunca va a pasar eso. Tienes un Dios amoroso, un Padre que te recibe, un Padre que te ama, un Padre que antes que le digas algo ya está listo para abrazarte. Amén. Puedes darle un aplauso a tu padre y decirle gracias, gracias papá, Él es bueno, Él es hermoso. El mensaje a la iglesia en Sardis, vamos a Apocalipsis capítulo 3 versículos del 1 al 6. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Al que venciere,
será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acompáñame en una pequeña oración. Padre, esta palabra que vamos a compartir, que sea algo que penetre en nuestras vidas, Señor, para que podamos entenderlas y no solamente tomemos partes, Señor, de un versículo, sino todo entero, no quede filtrado nada. Señor, y que nuestro espíritu pueda, Señor, recibirlo con tanta fuerza, con tanta devoción, que salgamos de aquí ardiendo, Señor, por ti y predicando tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Nos sujetamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Sardis quiere decir el remanente, lo restante o la restauración. Las etapas de la iglesia que han ido viniendo desde el tiempo de los apóstoles, luego vinieron judíos que se convirtieron y ellos mismos, los judíos, querían poner sus reglas, ¿no? Si se ha convertido a Cristo, tiene que circuncidarse. No tiene que circuncidarse, sí tiene que circuncidarse. No tiene que, sí, así era la lucha, la pelea, hasta que tuvieron que ir donde el apóstol, que era aquel que ponía en orden la doctrina, y era Santiago. Fueron todos los apóstoles a preguntarle a Santiago, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? ¿Se van a circuncidar? ¿Van a entrar a la ley? ¿Cómo vamos a hacer? La ley va a entrar a nosotros porque ahora somos de Cristo, supuestamente somos libres, pero ahora no somos libres. ¿Cómo hacemos? Entonces, lo que se había pensado en aquel tiempo es que tenían que ser libres de todos aquellos opresores que tenía Israel. Israel un tiempo adoraba al Señor y era cautivo de un pueblo. Eran esclavos, se arrepentían, lloraban, ayunaban, otra vez volvían al Señor, clamaban, eran libres, otra vez volvían a ser esclavos. Entonces el corazón se ha ido endureciendo de todo este pueblo. Y cuando Jesús vino y veían los milagros y veían crecer los pies de aquel que no tenía pies, veían resucitar a aquella niña que estaba muerta, veían los ciegos ver, los mudos hablar, y se aplaudían, se alegraban, se iban y decían, es un curandero, es un exorcista que ha venido. No lo reconocieron como su Cristo, pero aquellos que lo reconocían, su corazón ardía tanto el corazón que querían predicar, y no les bastaba solo con ir a preguntar, a mirarle a Jesús, sino ellos escudriñaban las escrituras. Aquellos que aman las escrituras escudriñan, no se dejan llevar por lo que dice en el Facebook, por un cuadrito de un versito bíblico que ha salido, que le ha bendecido, no sé, por un podcast que están hablando de un verso bíblico, de una prédica que han agarrado un trocito, no, sino que agarran las escrituras. Hoy no traje mi palabra que siempre traigo, pero todo el tiempo están escudriñando la palabra, escudriñar, porque en ella se encuentra la vida. Amén. Tu tiempo de escudriñar. Un momento en el día, de las 24 horas, duermes 8 horas. El resto tienes que poner una horita para poder escudriñar las escrituras. Una hora para orar. Una hora para escudriñar. Hay una hora para orar, pastora. Ya, vení los sábados a las 6 de la mañana. Vamos a orar y vas a ver qué rápido pasa la hora cuando estamos orando. Pero si nosotros ponemos, no, pero es que hay que hacer esto, pero hay que salir, pero hay que ir en el negocio, pero el trabajo, pero justo el hijo se ha enfermado, pero cuando ponemos excusas, por supuesto que el restante de las 8 horas que dormimos, el restante de las horas se nos hace pesado. Y leer la palabra no. O sea, sentarse a leer letras tan chiquititas. ¿Qué vamos a estar leyendo? Además, ¿qué voy a leer? Todo parece tan complicado el poder leer. Miren, ahora estamos leyendo Apocalipsis. Y no ha salido ningún monstruo, ¿verdad? ¿O salió algún monstruo? Más adelante vamos a ver los monstruos, qué clase de monstruos son. Pero de acuerdo a cómo el Señor nos va guiando. La iglesia en la ciudad de Sardis prefigura a la iglesia protestante o la reformada, la cual por un corto de tiempo se deshizo de la esclavitud de la iglesia romana.
pero lamentablemente se refugió en la política, protegida por reyes y por gobernantes. Solamente fue un momento la iglesia reformada. ¿Quién trajo la iglesia reformada? Fue Lutero. Lutero expuso en la iglesia de Wittenberg, puso 95 tesis, dijo el justo por la fe vivirá. Ese ha sido su primer lema y toda la iglesia, todo el pueblo podía leer, aquellos que sabían leer. ¿Por qué? Porque se había dicho en aquel tiempo que el pueblo laico no podía agarrar las escrituras y leer. No, porque no era santo, solamente los santos podían agarrar la palabra y leerla. Entonces ellos interpretaban la palabra, ellos ya estaba hecho el Nuevo Testamento, ellos interpretaban y muchos lo leían en latín. Entonces el pueblo iba, así nos reuníamos y empezaban a hablar en latín y nadie entendía nada. Llegaban como estaban y salían tal vez peor, porque como no entendían nada, entonces no había poder sobre ellos, no había un poder sanador, no había un poder restaurador. Pero este tiempo tenemos al Espíritu Santo, amén. Él nos enseña, Él nos guía. Cuando tú abres tu palabra, el Espíritu Santo se manifiesta sobre ti y Él te llena de su presencia para que tú puedas entender su palabra, amén. Puedes alabarle al Señor y decirle gracias, Señor. Gracias por el Espíritu Santo. Una pequeña historia de la ciudad para que podamos escuchar y entender. La ciudad de Sardis es la antigua capital del reino de Lidia. Estaba ubicada en la ladera del monte Molo y protegida por dos de sus lados por el río Pactolo, tributario del Hermo. La ciudad original fue edificada totalmente sobre una colina y provista de fuertes muros protectores. Fue una capital muy poderosa. En el año 457 a.C., Ciro tomó la ciudad y se llevó prisionero a Creso, su rey, quien era muy rico. De allí en adelante se convirtió en la capital de una satrapía persa, desde donde los persas dirigían sus ataques contra los griegos. Cambió de mano varias veces. Primero la tomó Alejandro, después Antíoco el Grande y en el 190 a.C. se la incorporó al reino de Pérgamo. Sardis era conocida por procesar lana y convertirla en vestidos preciosos, los cuales eran comercializados. Ellos ya aprendieron a teñir la lana. Entonces era impresionante esa ciudad. Dice que estaba sobre una colina y saben, sus muros no eran cualquier cosa. Dice que eran como unas rocas salidas así. Nadie podía entrar, nadie. Pero eran tan sigilosos los persas que entraron de una forma que aprendieron a escalar. Y cuando entraron los persas, esta ciudad de Sardis, generalmente todos los del pueblo de Sardis eran súper relajados, tranquilos. No les importaba qué estaba pasando afuera. Porque adentro había todo, había agua, tenían todo lo que necesitaban. Entonces, como tenían todo, el pueblo estaba relax. Había plata, buena economía, no tenían enemigos. ¿Por qué? Porque los muros hacían que ellos no entren, esos enemigos no entren. Por lo tanto, era una ciudad súper relajada. Por eso el Señor habla a la iglesia en Sardis. Dice, Dios recordando a la iglesia. En el verso 1 escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Los 7 espíritus es lo que el Espíritu Santo manifiesta en su iglesia, como dice en Isaías capítulo 11, versículo 2. Escucha bien esto. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, cuente conmigo, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, cuando la iglesia tiene una comunión con el Espíritu Santo, esto empieza a manifestarse. Amén. ¿Cuántos quieren tener sabiduría? Levanten su mano. El Espíritu Santo lo hace. ¿Cuántos quieren tener más conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cuántos desean tener inteligencia y consejo y poder? Por supuesto.
El Espíritu Santo es lo que hace. Entonces, cuando en la iglesia, nosotros como iglesia, nos metemos en la comunión, eso es lo que pasa. El Espíritu viene sobre nosotros. Por eso dice que los 7 espíritus es lo que el Espíritu Santo se manifiesta. Dice así: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Jesús mismo está hablando a la iglesia. Como parte de la comunión con el Espíritu Santo, las 7 estrellas son las que iluminan el negro firmamento. Cuando tú te echas en un lugar donde no hay luz eléctrica y miras al cielo, ¿cómo está el firmamento? ¿Alguien se levantó su mirada al cielo? Lleno de estrellas. En un campo hermoso, una vez cuando fuimos a un campamento, no había luz ni nos podíamos, era tan densa la oscuridad que no podíamos ni a tocarnos. Era desesperante. Pero cuando nos dijeron, échense, no hay, todo está puro pastito, no se preocupen, échense y miren hacia arriba y hablen con Dios. Entonces nos echamos y al mirar era hermoso el cielo. En mi vida he visto semejantes estrellas. Tú y yo somos esas estrellas, amén. Somos los que alumbramos en el negro firmamento. En el mundo que está negro, tú y yo somos los que alumbramos, somos las estrellas. Pero ¿cómo alumbramos? Cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, amén, amén. Alábale al Señor, te pido que le des un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso para que así el otro hermano se pueda despertar. Yo conozco tus obras, dice. No hay nada oculto delante del Señor, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, muchas cosas de la reforma que Lutero escribió trajo entendimiento, conocimiento y liberación de una esclavitud, de una iglesia que estaba esclavizada por Roma, pero no se sujetaron al Espíritu Santo, quien nos lleva a toda verdad, el cual no puede ser reemplazado por la letra muerta del conocimiento. Vamos a 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino de ¿qué? ¿Sino de qué? Porque la letra, ¿qué dice? Porque la letra, yo estoy tapando. La letra, a ver, ahí está la. Ahora sí, vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Podemos tener conocimiento, es uno de los trabajos del Espíritu Santo. Pero si solamente tenemos conocimiento, entonces no sirve de nada. Es como un címbalo que retiñe. Agradecido. No hay notas, ¿verdad? No podemos cantar, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque solamente suena. Y eso es lo que pasó. Empezó la reforma, conocían, decían, wow, por la fe somos libres. Entonces ya no tengo que comulgar, ya no puedo ir a las misas, ya no puedo hacer esto, ya no puedo confesarme, ya no hay indulgencias, ya no hay esas cosas. Somos libres. Y ahí se quedó. Entonces el Señor está hablando acerca de la comunión con el Espíritu Santo. Con la reforma, Lutero había restaurado la justificación por la fe, la exposición de la Biblia y otras cosas más, pero delante de Dios estaban muertas. En el verso 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Entonces, cuando solo nos basamos en la letra, solamente estamos estudiando y no estamos teniendo comunión con el Espíritu Santo, no va a haber poder.
solamente va a venir el conocimiento. Y no sé si alguna vez te ocurrió que cuando hablas con una persona y de pronto te da un verso bíblico y te rebota el verso bíblico. A veces, ¿qué pasó? ¿Por qué me rebota el verso bíblico? ¿Por qué? Porque a veces solamente es hablar, decir, no, hermano, tú tienes que tener fe, tú tienes que creer en el Señor. Pero muchas veces nosotros en nuestro corazón no estamos creyendo en Él. No estamos creyendo en sus milagros, no estamos creyendo en sus promesas, no somos fieles ante Él. Entonces por eso nosotros sentimos eso, hablamos palabra y rebota. ¿Por qué? Porque solamente hay un mero conocimiento. Quiero que levantes tus manos y le digas al Señor: Espíritu Santo, te pido que me bautices con tu presencia. Dile: Espíritu Santo, bautízame de tu presencia, lléname con tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Porque es el Espíritu quien te va a ayudar. Por eso, cuando empezamos a orar y a obrar y a obrar en servicios, no somos dirigidos por el Espíritu Santo, caemos en cosas que están por morir. Hay algunas personas que dicen: la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, tenemos que obrar. Y hay que obrar y hay que hacer. Y empiezan a hacer un servicio y no son guiados por el Espíritu Santo. Esa es obra muerta. Eso lo dice el Señor. Obras muertas. Dice: fíjate, sé vigilante. ¿Y cómo se vigila? Cuando algunas dicen: no puedo dormir, pastora, toda la noche estoy despierta. Están vigilantes. Ya estoy, a veces cuando no puedo dormir, escucho un ruido, voy allá, está ladrando mi perro, miro qué está haciendo, escucho tin, 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 qué está pasando. Todo, ¿por qué? Porque el silencio de la noche es fuerte. Entonces estamos escuchando una cosa, estamos vigilantes. Amén, amén. Puedes repetir después de mí: estamos vigilantes. Pero cuando no estamos vigilantes, escuchamos al ladrón. Una noche estábamos durmiendo fuerte. Y de pronto escuché ¡pah! Cuando no había construcciones. Ahora pueden ir a mi casa y hay una construcción allá, otra construcción allá. No había, todo era lleno de árboles. Y en una casita chiquita que está ahí al lado nuestro, escuchamos ¡pah! Yo escuché, todos los demás estaban, entonces me levanté. Creo que se están entrando al lado, le dije. ¿Cómo? Estaban durmiendo. Entonces me levanté, miré y mis perros estaban parados, vigilantes, con sus orejas y su cola parada. Yo no veía nada, todo estaba oscuro, pero ellos estaban mirando. Y cuando empezaron a loquearse, y como yo dije: ¿quién es? Dije: peor. Querían saltar toda la reja y le hice equivocar, como dice, ¿no? Al ladrón. Y quiso sonar otro más, otro vidrio más, y después ya no escuché nada. Entonces yo llamando: ¿a quién llamo? A la policía, ¿qué número es? Y hasta que haga eso, ya se fue el ladrón. Ya cuando mi esposo se levantó, fue a mirar, fue a ver y dijo: sí, realmente entró el ladrón. Pero después, el día siguiente, ya vino la dueña de casa, ya vio que el ladrón había entrado y me dice: hay una hora específica. Porque más allá también se entraron. Entonces dice que el ladrón viene a la hora que tú no esperas. Cuando no estamos vigilantes. Cuando abrimos todo y no dejamos bien cerradas las cosas. Cuando no estamos guardando nuestras cosas, viene el ladrón inmediatamente y se lo roba. Por eso dice el Señor: hace tesoros en los cielos, donde el ladrón y el orín no van a corromper. Hagan tesoros en los cielos, hagan tesoros en el reino, porque ahí no va a haber un corrupto que agarre tu dinero y se lo gaste y se lo lleve para cualquier cosa. Ese dinero está guardado en el reino, está levantando el reino, está manteniendo el reino aquí en la tierra. Por eso dice eso, que nosotros depositemos nuestra fe en el Señor, que nosotros nos mantengamos vigilantes. Si no puedo estar durmiendo, tengo que estar orando. ¿Por qué? Porque cuando nuestros hijos son chiquitos, nos obedecen, están con nosotros, van donde nosotros queremos, ellos están así. Una vez que van creciendo,
ya no es así. Ay, yo no quiero ir a caminar. Yo sí quiero ir a caminar. Ay, yo no quiero ir a caminar. Mejor trae la comida. Aquí nomás comeremos y veremos televisión. Ay, sí, vamos a comer afuera. El otro dice, no, el otro, por favor, no. Entonces estamos en disyuntiva. Su papá dice, bueno, entonces voy a ir a comprar y traigo aquí y aquí nos quedamos a comer. Ah, yo quería salir. No, dice el otro, a las 10 de la noche. Yo quiero ir a la piscina. Pero a esta hora, ¿quién va a ir a la piscina? No, pero yo quiero ir a la piscina. No, pero... Y la pelea. Pero cuando están niños, siéntate, quédate quieto ahí, que ahí vas a estar quieto. Y está quietito. O toma, ve a tu reunión y ahí vas a estar. Ahí está. Entonces, cuando ya son jóvenes es así. ¿Qué pasa si el papá no ha vigilado? ¿Qué pasa si la mamá no ha orado? Estos jovencitos que van a ir creciendo, uno por aquí, el otro por allá, el otro por allá. Pastor, no sé dónde está mi hijo. Empezamos a llorar. ¿Cómo que no sabes dónde está tu hijo? No me hace caso. Antes me hacía caso, pero ahora ya no me hace caso. Vigila, dice. Vigila. Ora por tus hijos. Ora por aquel que va a ser su esposo, su esposa. Ora, bendice su hogar, porque decimos, ¿qué voy a estar pensando que se va a casar? Sí, tienes que pensar. Yo les digo a mis hijos, mientras ustedes van a estar correteando detrás de sus hijos, gritando, limpiando todo lo que ellos están ensuciando, yo voy a estar con mi esposo en un crucero, la, 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 la. Y ustedes, mamá, ¿me puedes ayudar, por favor? Se está subiendo al techo y no quiero. ¿Cómo? No te escucho bien, está entrecortada la señal, adiós. La, la, la. Con nuestro coco vamos a estar felices y me río. Hasta que uno me dice, pero en serio, mamá, quiero que me digas, cuando me case, vas a venir, ¿verdad? ¿A dónde? ¿A mi casa? ¿A tu casa? Si me invitas, claro que sí. Tienes que venir a cocinar este huevito para mí, claro, para tu esposa, para tus hijos. Y les vas a hacer comer a la fuerza, si tú me lo permites. Positivo. Y si yo les hago comer a la fuerza y tú estás ahí, ¿qué va a pasar? A vos te chancleteo, porque a mi nietito nadie le toca. Le digo, mamá, ¿por qué eres así? Sus caras, porque así charlamos. Y no le voy a decir, ¿cómo vas a pensar en casarte recién salida? Estás en sexto de primaria. ¡Ah! No, ¿verdad? Tengo que hablarle, tengo que decirle lo hermoso que es el matrimonio, tengo que decirle lo precioso que es orar con tu pareja, es servir al Señor en pareja, amarle al Señor. Eso tengo que enseñar en mi casa, por eso tengo que ser vigilante, si no mis obras son muertas. Amén. Si no, todo lo que hago de cantar, alabar, de venir a adorar al Señor y hacer y listo, aquí y afuera mis hijos están viendo que soy chismoso, gritón, que estoy peleando con mi esposa, con mi esposo, que soy, todo eso están mirando mis hijos, están teniendo doble personalidad. Entonces ellos van a decir, ¿qué es un cristianismo? Es solamente ir y un ratito adoras y listo. Luego vas y haces tu vida. No, dice el Señor, vigila. Vigila, pon orden en tu casa, pon orden, porque a partir de la casa sale hacia afuera. Vas a poder liderizar, vas a poder ministrar, vas a poder hablar a otras vidas, a jóvenes les vas a poder decir, cásate, no estés concubinando, cásate. Eso vas a poder hablar, amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Pero tienes unas pocas cosas, dice en el verso 4, en Sardis, que no han manchado sus vestiduras. Pocas personas, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que no han manchado sus vestiduras, cuando caminamos sin ser guiados por el Espíritu Santo, estamos manchados en nuestras vestiduras. Y aquí dice, hay mucha gente que decía, pecas, vas a ser borrado del libro de la vida. Si no pecas, bueno, tu nombre va a seguir brillando. Pero aquí el Señor, ¿qué le dice? Y no borraré. ¿Por qué? Porque yo te salvé y mi salvación es eterna.
es para siempre. No puedo escribir con mi mano y borrar con el codo. Eso yo no hago, dice el Señor. Pero hay una palabra hermosa. Creo que no la puse esa palabra o se me borró esa palabra. No puse esa palabra. Bueno, anoche me acuerdo que puse palabra y no vino esa palabra. Pero dice el Señor que Él no va a salir a agarrar mucha gente y luego va a olvidarse de esas personas. Te lo estoy parafraseando. Y luego las va a abandonar y las va a perder. El Señor no pierde personas. Él no dice, bueno, te salvé, ahora pecaste, traiga mi salvación. Es mía, es mía, es mía, es mía. Devuelva, devuelva, devuelva. No. Fuiste salvo y eres salvo para siempre, amén. Pero siempre se va a meter gente que te va a decir, no, has ido a la discoteca anoche. Sí, pero yo solamente estaba pasando por ahí porque no había taxi y caminando. No te viste, la ruta 117, claro. Es que estaba haciendo mucha calor y ahí está un poquito más fresquito. Y había refresquito, pastor, refresquito he tomado. Picarón, picarón. No, pero es que pastor, y pensamos que Dios se alejó. Cuando volvemos a la casa y estamos en nuestra intimidad, a solas, el enemigo viene y te dice, eres un pecador. Dios no te ama, Dios no te recibe. Ese momento dice que tú tienes que vigilar, tienes que orar y decir, no, yo soy salvo. El Señor Jesús me ha salvado y no soy un remanente perdido del Señor. Él me ha redimido, Él ha muerto por mí, su sangre ha derramado por mí, amén. Por eso soy limpio, por eso mi vestidura es limpia, es blanca. Dale un aplauso al Señor. Él te ve así, Él te ve con vestidura blanca. Aunque no creamos, Él te ve como vestidura blanca. Lo dice en Isaías, dice, ven y arreglemos cuentas, dice el Señor. Lo que es rojo, lo voy a volver blanco como la blanca lana. Así te voy a mirar. Dice el Señor, agarra una piedra, pon ahí tu pecado y tíralo al mar. Y empieza a buscar tu piedra. Ve a buscar al mar tu piedra. ¿La encontrarás? No. Por eso nos ve, decimos, Señor Jesús. Inmediatamente Él está atento a sus oídos a nuestra oración. Por eso tú tienes que invocarle todo el tiempo, estar vigilante, amén. Puedes decirle al de al lado, vigilante hermano, vigilante hermana. Bueno, a tu esposa no le digas hermana, dile amor, cariño, preciosa, hermosa, flor del desierto. Vamos a ponernos de pies, por favor. Es cortito el mensaje de Sardis, pero es bien poderoso. No tengas temor de leer el Apocalipsis. Estamos con un pequeño problema aquí, por eso estamos un poco acalorados, pero ya vamos a estar fresquitos. ¿Sí? Yo sí, porque he predicado. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está mostrando? Que lo has tenido muerto. Como líderes, a veces solo cumplimos en dar la palabra nada más. Y a veces solamente queremos tener actividad, pero no estamos profundizando lo que nos están enseñando. Una vez cuando le dije al Señor, Señor, ¿me voy a casar? Porque les he contado varias veces que tenía mis tiempos tan fuertes con el Señor que a veces amanecía tirada en el piso yo con mis lágrimas chorreando, llorando, y le decía, ¿realmente me voy a casar? ¿Realmente esta vida quieres para mí? ¿Esta vida que tengo? Y yo decía, Señor, me sentía vacía. Pese a que me predicaban, me decían, el Señor está conmigo, me sentía vacía. Pero invocaba. Y como me decían, tienes que vigilar, entonces decía, Señor, que haya vigilias en mi congregación. Claro, en la vigilia había teatros, había todo. Y saltábamos y cantábamos. Llegaba a las 6 de la mañana y los chicos, vamos a jugar básquet. Y vamos a jugar básquet. Te pasa hasta las 8, 9 de la mañana, 10. Ahora vamos al trabajo algunos, vamos a hacer esto. Activos, wow, qué actividad. Cómo les guía el Señor. Pero yo me sentía vacía. Y tenemos que ser sinceros con el Señor. Amén. Tenemos que decirle, me siento así.
Aún todavía si llevamos la palabra a un grupo de personas, necesitamos ver un cambio en esas vidas. Tenemos que entrar a orar. Dice, sé vigilante. Nos está hablando el Señor. Porque voy a venir como ladrón en la noche, dice. Quiero verte adorando, predicando la palabra, orando por esa vida para que haya un cambio. Quiero ver que tú puedas agarrar tus rodillas y orar. Pero Él no quiere que estemos todo el tiempo sangrando nuestras rodillas. Quiere que le creamos que de Él es la obra, que Él es el que trabaja, que yo estoy cumpliendo con el Señor lo que Él me ha pedido que haga, que ore, que vigile, que ayune, que lea la palabra, que estoy haciendo eso, estoy cambiando mi vida delante de Él. Le estoy pidiendo al Espíritu Santo que saque como el puchichi, que apriete y saque todo lo sucio de mi vida. Es doloroso, hermanos. No es suave. Es muy doloroso, pero vale la pena. En ese tiempo yo me soñé de novia y que estaba entrando a una iglesia con mi vestido de novia, con mi velo. Y dije, wow, creo que me he muerto. Me estaba mirando y entraba, pero no le veía a mis papás, no veía a mis invitados. Seguí entrando hasta que llegué al altar y un pastor que ahora está en la presencia de Dios, él salió y cuando lo vi esa iglesia como la iglesia romana, llena de ídolos, muchos ídolos, con flores, con inciensos. Y él entró con su terno y él agarró el pan, agarró la hostia y me miró y me dijo, no eres digna de estar aquí. Así hice. ¿Por qué? Estoy esperando a mi novio, le dije. Mira tu vestido. Y todo esto tenía una mancha amarilla. Y me asusté y recordé esta palabra. Y dije, no soy digna. Y salí por la puerta del costado de la iglesia. Y mientras salía veía a algunos hermanos, Señor, con sus rodillas estaban sangrando. Otros estaban acuchillándose, otros estaban, y él decía, este sacrificio es lo que quiere el Señor. Y yo me salí y lloraba y empezaba a llorar. Mi vestido está así. ¿Por qué está así mi vestido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me voy a casar, ya ha llegado el tiempo. Yo que tanto anhelo casarme, no me voy a casar. Entonces el Espíritu vino con esa suavidad, esa ternura, ese amor, esa consolación, y me llevó a la parte trasera de la iglesia. Y había una hilera de casas hasta el final, hasta la más chiquitita casa. Y me dijo, ven, tengo una vestidura para ti, nueva, y vas a aprender de cero. Esta es tu escuela. Y le dije, amén. Me cambió, me vistió. Ya no vi la nueva vestidura. Pero cuando ya soñé con mi esposo, vi mi nueva vestidura. Todo de jean, éramos los dos mochileros con nuestras mochilas. Es otro sueño. Pero ahí empecé A, E, I, pero ya sé, Señor, sí, pero no sabes muy bien escribir la O, U, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Yo era líder, lavadora, dirigía a los jóvenes, a los niños, daba la palabra, tenía mi célula, era todo en la congregación. Metida de cabeza, servidora, lavadora, todo lo que se podía esperar. Hasta multimedia, todo hacía. Feliz. Pero él me dijo, vas a empezar de cero. A, E, I, O, U. Y empecé de cero. Cuando mi pastora me dijo, vamos a cerrar todo este ciclo de tu vida y vamos a hacer un nuevo libro, vamos a escribir tú y yo un nuevo libro, y todo aquel que quiera saber de tu vida, que venga a hablar conmigo, porque yo soy tu pastora, me dijo. Entonces yo cerré mis ojos y le dije gracias. A, E, I, O, U. Ha sido hermoso empezar de nuevo.
Ha sido hermoso, por eso te comparto. Porque a veces parece que todo está paralizado, que no hay avance en la célula, que no estás liderizando una célula. Pero el Señor te está diciendo: nuevamente, a cantar nuevamente, a adorar nuevamente de cero, a liderizar de cero, a servir de cero. ¿Cómo respondemos a eso? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo respondes a esto? Responde bien. Dile: yo quiero aprender. No importa hacer redonditos palitos. No importa. Voy a aprender. Y si ya estás en un momento avanzado, sigue avanzando. Sigue leyendo. Sigue buscando del Señor. Sigue adorando al Señor. Sigue amándole con pasión al Señor, con firmeza. Y si sientes que no estás firme, dile: afírmame más, Señor, afírmame más. Dios te ha regalado pastores para ayudarte. No estás solo, no estás sola. Únete. Levanta tus manos. Espíritu Santo, Dios.